psiconautas, estamos otra vez en otro episodio de Mujeres Psicodélicas y hoy tengo el placer de entrevistar a otra gran persona que quería yo traer a este podcast y queríamos traer las dos. Lo que pasa que, como siempre, pues Irene le cuesta más venir a las entrevistas, pero no pasa nada. Aquí estamos con Francisco Azorín, que es abogado experto en delitos contra la salud pública, especialista en cannabis, CBD, ayahuasca y todo tipo de sustancias o drogas. Autor de libros, bueno, ha estado en la subcomisión de la legalización, es un maravilloso abogado y tiene un despacho con otro de sus socios que es Héctor Brotons. Hola, Francisco, ¿qué tal? Muy buenos días, Marina, y muchísimas gracias por traerme a tu programa de podcast. Y nada, encantado de estar aquí Nada, a charlar un claro, poco te sobre queríamos traer, psicodélicos. claro, te queríamos traer por psicodélicos y por cannabis, sobre todo porque, sobre todo en España, hay mucha duda de qué va a pasar con la legalización, en qué fase estamos, por qué España es la más restrictiva de Europa en la legislación. Bueno, hay quien no lo legisla, o sea que eso es lo más restrictivo, pero dentro del camino de la legislación parece que es la más restrictiva. ¿Cuáles son los miedos del gobierno o de todos los grupos políticos para legalizar? ¿Por qué no hay autocultivo, etcétera, etcétera? Y también tocar un poco psicodélicos. Vamos a ver si nos da tiempo. Vale. ¿Tú por qué te especializas en esto? Eso es lo primero. ¿Por qué decides meterte en este fregado? Porque es un fregado guapo. Sí, bueno, a ver, pues bueno, yo soy usuario de cannabis, ¿no? Y de sustancias psicodélicas y desde siempre pues me ha gustado el derecho y he creído en que estas sustancias deberían de estar reguladas o por lo menos no estar criminalizadas, ¿no? Uh-huh. De ahí la lucha. Bueno, yo empiezo con el activismo canábico, pero siempre he tenido el activismo de la regulación del MDMA y de las sustancias psicodélicas como mi prioridad también. Uh-huh. Y ahora parece que ha llegado, ¿no?, ese momento que tantos esperábamos y que parece ser que dentro de aquí a 2 años se van a regular el MDMA y la psilocibina para el trastorno para tratar el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad, la depresión y otro tipo de Uh-huh. patologías mentales, ¿no? Así que bueno, pues a ver qué pasa. Sí es cierto que también en España se han incrementado los retiros de ayahuasca, los retiros de Uh-huh. setas psilocibes y a la vez que se han incrementado los retiros, pues se han incrementado las incautaciones de estas sustancias en aduanas, ¿no? Uh-huh. El Vale, se año complica, pasado, ¿no? sí, todo se complica, todo se complica. A más boom de este tipo de cosas, pues el Estado y la policía pues pone las antenas y saltan las alarmas y incauta más Claro. este tipo de sustancias. Pero tengo una pregunta porque quizás soy yo que tengo esta percepción, pero ¿son más laxos con las sustancias psicodélicas no adictivas que con otras sustancias? A ver, en mi opinión, al final en España, lo que tú decías antes, ¿por qué estamos a la cola de la regulación si realmente España es un país de usuarios, Uh-huh. de cultivadores y que históricamente pues, ha tenido también un código penal más laxo? De hecho, en el año 83 se despenalizó el uso y el cultivo de drogas, ¿no?, para uso personal, Uh-huh. y hasta el año 92, que entró la ley Corcuera, no te podían sancionar ni siquiera administrativamente por fumarte un porro en la calle o por consumir Uh-huh. otro tipo de sustancia. Luego vienen en el año 90, empieza el movimiento de los Cannabis Social Clubs, Uh-huh. de las asociaciones de cannabis, que por toda la jurisprudencia menor, juzgados de lo penal y audiencias provinciales, en su mayoría, se consideraban que estas asociaciones no eran delictivas Uh-huh. porque no difundían la droga a la colectividad en general, ¿no?, sino que Ok. era un grupo cerrado de personas. Pero de repente, en el año 2013, la Fiscalía pues, decide actuar porque ve que bueno, han surgido muchas asociaciones y esto se convierte para ellos, no para nosotros, en un problema. Uh-huh. Lo mismo, pues parece que está ocurriendo con la ayahuasca y este tipo de sustancias, ¿no?, que, bueno, hace poco nadie las conocía, entonces como nadie las conoce, hay poca gente que las toma o que se dedica a facilitarlas. No es un problema, pero cuando esto comienza a ser más mainstream, pues se Uh-huh. pone el foco en ello. Y lo mismo
sucedió también con el cáñamo industrial. El cáñamo industrial no era delito, era legal, hasta que todo el mundo comienza a cultivar cáñamo industrial y el Estado y la Fiscalía deciden que la flor de cannabis, tenga o no tenga THC, es objeto de delito y, por lo tanto, entraría dentro del 368 del Código Penal, tesis con la que no estoy de acuerdo y con la que ya hemos obtenido sentencias que dicen lo contrario. Pero, claro. bueno, aún no ha llegado el Tribunal Supremo. Nosotros participamos con el estudio, en la redacción, en la colaboración con otros abogados que llevaban los casos de los recursos al Tribunal Supremo del cáñamo industrial, y estamos esperando también esa resolución. Claro. Así que, bueno. No sé qué miedo tienen, porque luego ven ejemplos de otros países que han funcionado, que están funcionando de hecho, y no entiendo cuando hay, digamos, una buena porción de beneficios para el propio Estado en forma de impuestos. No entiendo cómo pueden ser tan restrictivos. ¿Cuál es su posición? ¿Qué entiendes tú de lo que sabes de por qué están tan negados a esa legalización? Bueno, España, aparte de ser un país en donde hay mucho cultivo de cannabis, hay muchos usuarios de cannabis y de drogas, también entiendo yo que históricamente pues es un país muy conservador, tanto por la parte del Partido Popular, no hablemos de Vox, como por lo menos la mitad de los miembros del Partido Socialista, ¿no? Entonces siempre queda ahí esa moral católica, ¿no? Que al final la religión fue la que prohibió este tipo de sustancias, porque si no bueno, no entenderíamos que estuvieran prohibidas. Y aún queda eso, ¿no? Es decir, la negación del placer, la negación de que, bueno, esto puede ser para ciertos usos terapéuticos, pero no lo tomes para tu uso recreacional o, bueno, claro, lo del sexo también. Claro, todo lo que está relacionado con el placer es, vamos, para ser totalmente escondido y no tener nada que ver y no regularlo, ni siquiera tomar medidas para hacer. Es totalmente social, es que estás negando la humanidad completamente, ¿no? De nuestra naturaleza al final. Entonces, bueno, pues es una pena y no sabemos y qué va a pasar con esa ley a finales de año que van a publicar, porque hay tantas dudas al respecto, porque no recoge el autocultivo, no se sabe qué va a pasar con todas estas marcas de CBD, qué va a pasar con todo esto. ¿Tienes alguna previsión tipo Bruja Lola? Claro, bueno, yo soy miembro del Consejo Técnico del Observatorio Europeo del Consumo de Cannabis. Hemos luchado mucho y hemos hecho mucha presión para que se regulara el autocultivo y el acceso a la flor. Sabíamos que iba a estar difícil porque el Partido Socialista pues, no quería pasar por ese aro, y en principio dentro de 5 o 6 meses va a haber un reglamento o una ley que regule el acceso al cannabis medicinal para determinadas dolencias. Iba a ser muy restrictiva, luego al final parece que sí que se va a dispensar en farmacias normales y no solo hospitalarias. Y bueno, aún la flor cruda parece que no va a entrar y el autocultivo no van a entrar, pero pues ya veremos en un futuro qué pasa, a ver cómo se da esa ley, porque es urgente, es necesaria y, como tú has dicho, pues vamos a la cola de Europa en programas de acceso al cannabis medicinal. Lo cual no se entiende, porque es que desde siempre el Ministerio de Sanidad parece que estaba negando los beneficios terapéuticos del cannabis hasta que un día ya no los puede negar. Claro, es que se esconden ante la evidencia científica y de cómo otros países parece que lo están haciendo por complacer al público, y no, realmente es una necesidad. Y ya están viendo el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, que en diferentes estados hay, el otro día leía un estudio que decía que hay 66 billones con B de dólares recaudados en impuestos solo en el estado de California, solo relacionados con el cannabis. Entonces, no entiendo cómo no pueden ver el beneficio de una industria que puede crecer. Aparte, también hay lobbies de interés detrás, por supuesto, la industria del papel y otros tantos, que no les interesa que el cáñamo industrial se legalice y que cada vez ponen más trabas, y esos lobbies de poder están haciendo influencia 100% en las decisiones de los países. Por supuesto, y que el lobby farmacéutico no quiere que se legalice el autocultivo de una medicina, ¿no? Esto no es un paracetamol que te puedas cultivar o fabricar en tu casa, sino que es una planta que cualquiera puede cultivar y puede consumir. Entonces, yo creo que al final el derecho fundamental es el reconocimiento de que tú puedas cultivar una sustancia medicinal
y consumirla sin necesidad de acudir a ninguna farmacia. Ahora, el Estado, como Estado, debería de sufragar, ¿no? O debería de dar acceso a esa medicina de manera gratuita, con controles de calidad y mediante la seguridad social, propia farmacéutica, pero eso es otra cosa. No, claro, Una cosa no quita la otra, ¿no? totalmente. Entonces, bueno, ahí Y luchamos. Esto no es un tema, no sé, de intereses mercantiles o financieros, sino que es un tema de derechos fundamentales, en correcto, donde se va a sacar mucho dinero y muchos beneficios, pero lo primero son los claro. derechos fundamentales. Y ya no hablemos del recreacional, porque ya el recreacional es que ni se plantea en la agenda a medio plazo. A ver, al igual que el medicinal, España siempre los políticos valoran si esto les viene bien en términos electorales o no. Claro, Y bueno, yo no entiendo de eso, ¿no? Pero ellos son los expertos que ven si la sociedad les va a dar más votos o menos votos si llevan este tipo de cosas en el programa. Entonces, en cuanto al recreacional, hay que esperar a que los jefes de Europa, que son los alemanes, muevan ficha, parece que la van a mover, pero la sí. gente también está muy confiada. Yo estuve hablando el otro día con un abogado alemán que dice que aún le queda un poco. O sea que hasta que Alemania no mueva, pues los demás no harán nada y nosotros no sé con qué retraso lo haremos. Siempre vamos a la cola en todo, la verdad, cuando tiene que ver con innovación y dar la cara en temas complejos, no vamos siempre, salvo, por ejemplo, que sí que tuvimos el matrimonio homosexual bastante pronto que el resto de Europa. Es lo que tú dices, depende de la agenda electoral. Pero bueno, también en España no se sancionaba de manera penal la tenencia y uso de drogas, Fíjate, como pioneros en Europa. Y y ahora fuimos tenemos para atrás. una ley mordaza que hace que el 43% de las sanciones administrativas por tenencia Sí. o consumo son en España, porque en otros países pues, a lo mejor es un delito, pero es un delito menor, que no se aplica o que es una multa muy poco cuantiosa y se interviene menos, pero es que aquí el afán recaudatorio de la corcuera primero y de la mordaza después, pues bueno, existen multitud de estudios, yo hice un estudio una vez, multitud de artículos periodísticos sobre estos datos, ¿no? Es tremendo, la verdad. O sea que si, por ejemplo, vienen a mi casa la policía y yo tengo 3 plantas de cannabis plantadas, tengo cannabis en flor, que no supera los 10 gramos, y tengo, por ejemplo, estoy autocultivando hongo, me fríen, ¿no? Bueno, pues a ver, técnicamente el artículo 3618 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana, conocida como Mordaza, sanciona el cultivo de estupefacientes siempre que sean visibles por el público. Por lo tanto, si nadie puede ver esas plantas, en principio no vendría acarreada una sanción administrativa. Okay. Luego, el cultivo de setas psilocibes, aunque no existen sentencias que digan que las setas psilocibes no están sometidas a fiscalización internacional, yo conseguí en la Audiencia Provincial de Málaga una sentencia sobre ayahuasca muy famosa que dice que las plantas que contengan una molécula clasificada como psicotrópico, como en este caso el DMT o la seta sería la psilocibina, como la planta o el hongo en sí no está en las listas de los convenios, no sería una sustancia controlada. Por lo tanto, ese cultivo de seta psilocibe en principio no tendría trascendencia ni penal ni administrativa. Pero, por otro lado, si te vas a la sentencia 484/2015 de 7 de septiembre del Tribunal Supremo, que fue la que el Pleno consideró que los clubes sociales de cannabis no entraban dentro de la doctrina del consumo compartido, esa sentencia dice que el cultivo de cannabis siempre es ilegal administrativamente, aunque sea para consumo propio en tu casa, porque para ser legal administrativamente el requisito sine qua non es la licencia de la Agencia Española del Medicamento. Por lo tanto, ni siquiera un usuario medicinal de cannabis podría de manera totalmente legal cultivar en su casa, porque para eso se necesita una licencia. Pero es contrario, o sea, ¿qué interpretas? O sea, es lo que interpreta Y el juez. no, lo que pasa es que entonces la consecuencia sería que quizás te podrían quitar las plantas, porque eso es totalmente ilegal, pero no habría una sanción aparejada, ni penal ni administrativa. Lo cual en derecho pues es un poco, irracional. No, aparte Porque que es es una como cosa... un terreno gris, no es blanco ni negro, es como una cosa ahí medio.
Sí, bueno, es la diferencia también entre trascendencia penal y trascendencia administrativa, ¿no? Es como el cáñamo industrial. A lo mejor el cáñamo industrial hay gente que no tiene los permisos para vender ese tipo de sustancias, pero eso no quiere decir que sea un delito, porque para ser un delito necesita poner en riesgo la salud pública, ¿no? Lo que dice la Fiscalía de que la flor de cannabis tenga o no tenga THC es delito porque está incluida en las listas. Sí, vamos a ver, eso es cierto, está incluido en las listas del cannabis sativa L, ¿no? Sí. Y se define por el artículo 1b de la Convención como la flor. Pero la jurisprudencia del Tribunal Supremo dice que una sustancia, para ser objeto de delito, se necesitan 2 requisitos, que son estar en las listas y poder producir los efectos que le son propios a una droga. Si el cáñamo industrial no produce psicoactividad, le faltaría un requisito. Ay, Dios. Es que este laberinto que vosotros, claro, tenéis que navegar para poder defender a vuestros clientes y a otro tipo de acciones, porque hay que saberse hasta el dedillo y la interpretación y cómo puede ser el juez y cómo puede entrar y qué puede aplicar y qué no puede aplicar. O sea, al final es tremendo lo que han creado por ir parcheando, ¿no? Por no enfrentar el Sí, problema sí, de una y arreglarlo. Madre claro. mía, es tremendo, tremendo, tremendo. Entonces, más cosas que nos preguntan también oyentes. Por ejemplo, ¿me pueden sancionar o meter en la cárcel? Porque hay gente que está muy asustada con eso. Si cargan cannabis, 3-4 gramos de cannabis encima, cuando viajan a lo mejor en un avión o van en un barco. O, por ejemplo, en la calle, si estoy fumando en la calle o en mi coche. ¿Qué pasa ahí? O sea, o sea, ¿esos miedos están fundamentados? A ver, en cuanto al avión o al barco, habría que ver a qué país vamos, ¿no? Yo hice una investigación que está reflejada en el capítulo legal final de las guías del psiconauta, que es una colección en donde ahora he tenido el placer y el honor de participar, junto con Antón, Genís, Irene y, bueno, una serie de expertos. Que espero que se vengan al podcast en algún momento. En la materia. Y ahí hice una investigación sobre, bueno, around the world, ¿no? Un poco todo esto. Pero, volviendo al caso español, las sanciones por tenencia o consumo irían de 601 a 300.000 euros, perdón, a 30.000 euros, que normalmente son 601 euros, pero en caso de reincidencia se han visto casos en donde llegan a los 10.401 euros. Wow. En el caso de la ciudad donde yo resido, en Yecla, se empezaron a aplicar este tipo de sanciones de 10.401 euros. Claro, como la tenencia de cannabis es una infracción, yo creo que es la más cometida de todas las infracciones de España, pues tendríamos a unos 80 sanciones, ¿no?, que se impusieron. Algunos le ponían 2 o 3 o 4 o 5, hay gente que tiene hasta 64.000 euros embargados. Yo empecé a recurrir estas sanciones y se ganaron, las que se recurrieron en vía ordinaria, se ganaron porque el Ayuntamiento de Yecla, en concreto, y los de España en general, no ostentan competencia en materia de seguridad ciudadana, ¿no?, solo de salud pública, y por lo tanto, según la interpretación de la ley, no se podría dar esa competencia. Wow. Yo conseguí que unas 30 o 40 sanciones se anularan y luego intentamos, vía revisión extraordinaria, hacer valer esa causa de nulidad de pleno derecho de la gente que no había recurrido en su día y que tenía dinero embargado, pero los jueces, bueno, la primera sanción llegó al juzgado de lo contencioso número 1, que tenía una sentencia que decía que no había competencia, y de repente cambió su criterio. Y dijo que sí que tenían competencia los ayuntamientos porque la tenencia de droga podía ser materia de seguridad y salud, pero también de salubridad. Ah, qué conveniente. Hizo un cambio porque si aceptaba esta tesis se podrían recurrir vía extraordinaria pues 1 millón de sanciones en la comunidad. Bueno, y en el Estado español ya ni te digo. Madre mía. Luego los otros juzgados que llegaron este tipo de recursos también desestimaron, alegando que, a pesar de que ellos entendían que no había competencia, para ser causa de nulidad de pleno derecho, tiene que ser clara, patente e incontrovertida, en palabras del Tribunal Supremo. Y dijeron que como el juzgado de lo administrativo número 1 decía que sí que había competencia, la misma no era incontrovertida. Que además la abogacía del Estado hizo un informe cuando salió la primera sentencia, o sea, fue un informe hecho al efecto para salir de este lío en que los habíamos metido,
Y decía que sí que había competencia porque esto era un tema de salubridad, con lo cual estoy totalmente en desacuerdo. Y además, el Tribunal Supremo aún no había resuelto el recurso de casación. Después de desestimar 6 sanciones y ya ver que esto no lo iban a aceptar, el Tribunal Supremo resolvió inadmitiendo a trámite el recurso planteado por el Ayuntamiento de Yecla, por lo cual no va a haber sentencia del Supremo y estaríamos ante 6 jueces, 6 magistrados Sí, ¿sabes? Con puñetes que no acaban de empezar la carrera, sino que dicen que no hay competencia, y uno que dijo que no había, pero luego cambió de opinión. Sería como claro, un voto particular si sí. estuviéramos hablando del Tribunal Supremo. Así está el asunto. Es decir, paradoja. Me comenta gente que está, ¿no? Gente de No Somos Delito y gente que está también en el tema de la mordaza muy metido, que a partir de septiembre, octubre parece que se va a cambiar la mordaza, pero yo ya no confío No. en los tiempos, y esto va a pasar a leve la tenencia, de 100 Ujú, a 600 euros. Es decir, ujú. vamos a vivir en un país en donde la tenencia valga 100 euros, pero que haya gente con 64.000 euros embargados simplemente por poseer cannabis en su bolsillo. Es ridículo. Es que es ridículo. Y seguramente no incluirán el carácter retroactivo de la norma y no, claro, eso Por ni de supuesto. coña. Eso porque son sanciones administrativas. Si estuvieran en la cárcel, Claro, saldrían de la cárcel. claro, claro, claro. Claro. Pero la gente que está en la cárcel, por desgracia, no va a salir tampoco por el momento. Bueno, no, Claro, porque para eso tendrían que cambiar el claro, Código Penal. claro, Claro. por eso. Y esa gente, por desgracia, va a seguir ahí pringando, la verdad. Te quería preguntar también, ¿qué pasa con toda esta gente que hace retiros de ayahuasca y que digamos que lo hace como una actividad comercial? No, ¿qué, digamos, responsabilidades tienen si de repente pasa algo o alguien les denuncia? Porque al final son facilitadores de una medicina o de una sustancia que ayuda a mucha gente y no pueden acceder a ella de otra manera. Cómo se protegen, ¿no? De alguna manera, o cómo lo pueden hacer, o si eso es legal o no legal. Vale. Bueno, pues como he comentado anteriormente, la sentencia está de Málaga y algunas otras, ¿no? Que también se han conseguido en España por otros compañeros. Decía que explicaba la tesis apoyándose en los informes de la Junta Internacional de Estupefacientes, que decían que las plantas que contengan alguna molécula clasificada por el convenio de psicotrópicos, si la planta en sí no está en esas listas, no es droga, no entraría dentro del artículo 368. Entonces, en principio no habría un delito contra la salud pública, pero lo cierto es que esta actividad no está regulada, no está reglamentada, por lo tanto, como decíamos anteriormente, no es administrativamente legal, no está regulada. Entonces, en principio no habría un delito contra la salud pública, pero si hubiera algún accidente o alguna mala praxis, pues se podría aplicar otros artículos del Código Penal, ¿no? O los delitos de Claro, lesiones, incluso de homicidio por imprudencia. claro, y también me imagino que a nivel administrativo, como es una actividad no regulada, también podría tener sanciones por no estar dado de alta, por no pagar los impuestos, Claro, etcétera, etcétera. Pero sería un tema en qué administrativo. epígrafe, en qué epígrafe te metes? Porque, Tampoco tenían epígrafe concreto, ¿no? Los grow shops y este tipo claro, de cosas. y al final Claro, no, se no, buscan la vida. es un tema, al final, la gente también considera que como esto es legal, que no es legal, es que no tiene trascendencia penal, yo lo puedo hacer. Claro. Pero bueno, al final el camino de la medicina, pues es el camino de la medicina. Se va a abrir paso, sea Y, como sea, los humanos somos y así. si no se abre paso por vías no reguladas, pues nunca va a llegar la regulación, porque Correcto. las cosas no nacen reguladas. Correcto, la verdad que es fundamental. Y quiero que por favor, para finalizar, si me puedes dar una previsión honesta desde tu perspectiva, tanto de usuario como de profesional, en qué previsiones ves tú? Como en 5 años, por ejemplo, ves como estos movimientos medicinales relacionados con la sustancia psicotrópica, también con el cannabis, ¿nos ves regulado? ¿Nos ves en un camino mucho más pavimentado para el crecimiento de esta sustancia? Hombre, yo hace 5 años ya veía la regulación del cannabis inminente, y no solo la del cannabis, sino también la del MDMA y la de la psilocibina, porque sigo este tema desde hace mucho tiempo y así sé que va a suceder, ¿no?
El problema son los tiempos. También tenemos que tener en cuenta que ha pasado una pandemia, ¿no? Que ha retrasado todo mucho y tal. Pero lo cierto es que va a suceder, es decir, es que ya está sucediendo. Es que en el estado de Oregón se han regulado las setas psilocibes para uso medicinal. En Denver, la ciudad de Denver, del estado de Colorado, también se ha descriminalizado la psilocibina, y en muchísimas otras ciudades de Estados Unidos, que bueno, es una descriminalización así un poco simbólica, ¿no? Porque al final de manera estatal están súper prohibidas, y los alemanes van a regular, el Benelux va a mover ficha, Malta regulado, es decir, bueno, pues España podría ser una isla, ¿no? De prohibición, igual que Holanda ha sido una isla de descriminalización o de permisión de uso de este tipo de las setas psilocibes y de cannabis, pero entiendo que no será así. Ahora, pueden venir cambios políticos. Bueno. ¿Lo ves con optimismo? No se puede mirar con pesimismo. Esto va a suceder, no se sabe cuándo ni cómo, pero va a suceder. ¿Pasará antes de que nosotros pasemos a mejor vida? Por supuesto. O sea, que nos moriremos felices. No sé cómo nos moriremos, si felices o no, porque en el mundo pueden pasar cosas peores, ¿no? Que la prohibición de las drogas, que ya es mala. Pero sí que es cierto que, bueno, está sucediendo. Somos ciudadanos del mundo, ¿no? Totalmente. También podemos inmigrar o hacer un viaje de vez en cuando. Total, un viaje interno y externo, podemos hacer muchos viajes. Yo cuando hablo de optimismo en la regulación de las drogas, la gente me dice, estás loco, España, tal. Digo, yo es que no me fijo en el Estado español, porque si me tuviera que fijar en el Estado español, pensaría como vosotros y pensaría que las drogas no se van a regular en la vida. Pero miro un poco más allá, ¿no? Es que incluso Tailandia está regulando el cannabis medicinal, está ahora con estudios con setas psilocibes, con tal. Y fíjate Tailandia lo que es una dictadura. Estamos hablando de países que no tienen sistema de derecho. Eso es justo. Pero ya están viendo el negocio, ¿no? Obvio. Al final. O sea, tú lo puedes ver, regularlo desde el bienestar de tu ciudadano, o puedes regularlo desde el interés económico puro y duro, pero siempre va a ser beneficioso al final. Si no tienes derechos fundamentales, no lo puedes regular desde esa óptica. Claro, efectivamente. Pero eso es cosa nuestra. Totalmente. Que nada, que estoy infinitamente agradecida que hayas buscado un huequito para atendernos. Creo que has sacado de dudas a un montón de personas que nos escuchan. Me encantaría que en el futuro puedas venir a charlar de cualquier otro tema relacionado. Y desde aquí, animar a todo el mundo a que siga apoyando todas estas acciones para la regularización, porque es que es necesaria, o sea, tiene que ser así. Así que nada, muchísimas gracias, Francisco. Pues gracias a vosotras y nada, volveremos a vernos seguro, porque ya te digo que aquí hay cambios diarios sobre este tipo de cosas y suceden cosas que hay que explicar. Claro. Porque todo el mundo, las drogas están llenas de leyendas urbanas, de ahí el propósito del podcast también, es quitar esas leyendas. Hay que dar una visión técnica también. Genial, pues muchísimas gracias, y recordaros que cada viernes tenemos un episodio nuevo en las plataformas de podcasting favoritas que quieras escuchar, y también importante que leas nuestro disclaimer: nosotros no hacemos ninguna apología de consumo de sustancias. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias a todos, psiconautas. Las creadoras de Mujeres Psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país para conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso, las creadoras de Mujeres Psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información de sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios. Y sin más, nos despedimos con un abrazo psicodélico.